Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a exponer sobre las críticas a la lógica del libro de Goldstein, capítulo 7. Para empezar, también les vamos a mostrar los integrantes del grupo 2, quienes son Burneo Seminario Luis Fernando, Soria López Silvia Patricia y Fabián Reyes Ángel Ariano. Los contenidos de este presente capítulo lo hemos dividido de esta forma: la introducción, el desarrollo del tema que compone la lógica y creatividad, lógica y religión, críticas feministas de la lógica, críticas de Punwood de la lógica clásica y por último feminismo, lógica y racionalidad. Para terminar también daremos algunas conclusiones. La lógica se entiende como el resultado sistemático de los principios del recto, o sea, lo correcto en razonar. Y en este presente capítulo se tratará de mostrar las críticas de la lógica que están en la mayoría de las veces equivocadas. También será importante distinguir las clases de estas críticas. Ahora les hablaré sobre la lógica y la creatividad. Una crítica popular de la lógica afirma que la lógica es incompatible con la creatividad, porque el razonamiento lógico requiere consistencia y se avanza paso a paso. Por otro lado, las ideas nuevas se originan desde vagas intuiciones y estas a veces no resisten un escrutinio riguroso. Por ello, se dice que la lógica atenta con la creatividad personal. Ahora mostraremos un ejemplo de las moscas y las abejas. Si metemos en una botella media docena de abejas y el mismo número de moscas y ponemos la botella destapada en posición horizontal con la base orientada a la luz de una ventana, veremos morir a las abejas por agotamiento o hambre, al no encontrar el lado abierto del vidrio. Las moscas, por el contrario, hallarán la salida por el cuello abierto de la botella en menos de 2 minutos. Es el amor a volar y su gran inteligencia lo que le resulta ser su perdición en este experimento. Las abejas imaginan que el final de toda prisión está allí donde la luz brilla con más fuerza, y actúan en concordancia, persisten en una elección excesivamente lógica. Para las abejas, el cristal de la botella es un misterio sobrenatural, y cuando mayor es su inteligencia, más inadmisible, más incomprensible y más extraño le resulta el obstáculo. En cambio, las atolondradas moscas, revoloteando alocadamente de aquí para allá, acaban por descubrir la providencial abertura que las devuelve a la libertad. Tipos de creatividad y la lógica. Existen 2 tipos, la que surge desde el arte y la creatividad cognitiva. La primera, la que surge desde el arte, es la que depende de la sensibilidad estética y ejercicio artístico, pero tampoco es incompatible el razonamiento lógico con la creatividad artística. El segundo es la creatividad cognitiva. Se aplica a la resolución de problemas complejos, aunque también se usa para resolver la mayor parte de nuestros problemas diarios. La lógica resulta importante para esta creatividad porque no solo tenemos ideas, sino que debemos hacer que funcione de manera adecuada y eficaz. Por lo tanto, el uso de la lógica es indispensable en la evolución, comprobación y modificación de las ideas. Es parte integral del proceso creativo. Ahora hablaremos de la lógica y religión. La distinción entre lógica y razonamiento es de especial relevancia cuando se lidia con críticas a la lógica provenientes de consideraciones religiosas. En los comentarios de Suzuki, dice: el proceso normal de razonamiento lógico carece de las características necesarias para dar satisfacción última a nuestras necesidades espirituales más profundas. La razón por la que el pensamiento zen es tan vehemente en su ataque a la lógica es porque la lógica ha invadido tan profundamente nuestras vidas que nos ha hecho creer que la vida sin lógica carece de importancia. Suzuki describe a veces como si las leyes de la lógica atacaran nuestra salud espiritual. La lógica marca un sendero de esfuerzo y dolor. La lógica es afectada, acortanada. La vida, de acuerdo con el pensamiento zen, habría de vivirse igual que el pájaro vuela en el aire o el pez nada en el agua. En cuanto aparecen los primeros signos de sofisticación, el hombre queda condenado, deja de ser libre.
No hay que estar sometido a reglas, sino que nosotros hemos de crear nuestras propias reglas. Esa es la clase de vida que el pensamiento Zen quiere que vivamos. De ahí sus enunciados ilógicos, o mejor dicho, superlógicos. Es cierto que la lógica no nos hace sabios, pero no quiere decir que no ayude a buscar la felicidad o el sentido. Una de las cosas que el entrenamiento lógico nos proporciona es saber mantener la seguridad ante las acechanzas de las inconsistencias. Críticas feministas de la lógica. De acuerdo con el libro de Andrea Knight, Words of Power, la autora va todavía más lejos porque efectúa una conexión de la lógica con Hitler y proclama que la lógica en su perfección última es demencial. Según algunas autoras, un cuidadoso estudio de la historia de la lógica y de la filosofía, desde Platón a Kant, Hegel y demás filósofos, muestra una historia de misoginia y opresión. Dentro de esta tradición filosófica, los hombres quedan idealizados como la personificación de la razón, mientras que las mujeres se representan como seres emotivos y faltos de racionalidad. Aristóteles ha sido el principal blanco del ataque feminista y Kant también, al pensar que la mujer tiene un hermoso entendimiento y no un profundo entendimiento como el hombre. ¿Pero por qué la lógica debe asumir estos errores? Muchas de las leyes y principios de la lógica, como el modus ponens, por poner un ejemplo, son de carácter neutral de la lógica. Por ejemplo, la validez de inferir P desde P y Q no depende de lo que las oraciones P y Q pueden enunciar. Por ello, resulta difícil ver de qué modo estos principios neutrales, por lo que respecta al contenido, pueden de hecho perpetuar la dominación. La crítica de Pumlot de la lógica clásica. Centrándose sobre todo en el concepto de negación, en lógica clásica, P y su negación son ambos verdaderos. La negación está estrechamente asociada con el hacer distinciones. Por ejemplo, distinguir entre las cosas que tienen determinada propiedad F y las cosas que no la tienen. La afirmación de que el pensamiento inaceptable se produce por la manera en que la negación opera dentro de la lógica clásica. El argumento de esta autora se basa en afirmar que ciertas distinciones, que ella denomina dualismos, conllevan características inaceptables que también están presentes en la lógica clásica. La homogenización, como lo ha llamado Pumlot, a esta característica y tiene lugar cuando las diferencias con el grupo inferiorizado son ignoradas. Por ejemplo, los inmigrantes no británicos en la Australia de la posguerra fueron denominados negros o extraterrestres. Esta práctica social envuelve la homogenización, porque al rotular juntos grupos diferentes que están fuera de la clase dominante, por así decirlo, las distintas culturas de estos, así como sus lenguas y organizaciones sociales, son completamente ignoradas. Pumlot cree que la negación clásica es también culpable de la homogenización. Feminismo, lógica y racionalidad. Este sería el proyecto de reconceptualización de la racionalidad y su relación con la lógica. Una comprensión adecuada de la vida moral requiere la comprensión de la complejidad de las circunstancias relevantes y no el repudio de la lógica. Las feministas han subrayado la importancia de las relaciones personales y sociales en el desarrollo cognitivo, en especial en el cultivo de la racionalidad. Por último, el feminismo ha contribuido también a mejorar el conocimiento de cómo las emociones se relacionan con la racionalidad. Una idea central en todo ello consiste en saber que un estado emocional es un estado mental complejo que normalmente se desencadena desde un juicio. Si comprendemos el modo en que las creencias justificadas sobre el mundo pueden desencadenar racionalmente las respuestas afectivas correspondientes, esto nos ayudará a construir un argumento que invoque en experiencias emocionales femeninas, para así ver cómo éstas pueden socavar las demandas de racionalidad de las mujeres. Para terminar, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Hay lecciones que aprender sobre la historia de la filosofía y la lógica, y también sobre el uso incorrecto de esta última. Hemos podido comprender también la necesidad de repensar la conexión de la lógica con la racionalidad. El segundo punto de estas conclusiones sería: la lógica
es un instrumento esencial para ayudarnos a desenmascarar la retórica y la práctica oculta que se interponen en el camino de la igualdad genuina.